Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C Sharp en el que vamos a continuar avanzando en la programación orientada a objetos. Y en este vídeo vamos a ver varias cosas. Vamos a continuar hablando, profundizando un poco más en el uso de los métodos getters y setters. Ya he mencionado en vídeos anteriores pues para qué sirven, para qué se utilizan este tipo de métodos, profundizaremos en ellos un poco más. Vamos a hablar del uso de una palabra clave común a muchos lenguajes orientados a objetos, que es la palabra this. Vamos a ver una de las utilidades que se le puede dar a esta palabra reservada en C Sharp. Y vamos a ver también cómo dividir en C Sharp el código de las clases largas. Muchas veces a la hora de elaborar aplicaciones complejas nos damos cuenta de que nuestras clases son excesivamente largas en cuanto a código. Para hacer un poco más fácil su manejo, en C Sharp y en Visual Studio existe la posibilidad de dividir esas clases. Vamos a ello. Para ver todo esto vamos a seguir trabajando con el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, habíamos creado una clase usocoches con su método main y luego habíamos creado nuestra clase coche, la cual tenía sobrecarga de constructores. Ya hemos explicado esto, a qué se refiere. Y echando un vistazo a esta clase coche que hicimos en vídeos anteriores, nos damos cuenta de que hay un método getter, que es getInfoCoche, que nos devuelve información de cada uno de los coches que podamos construir, las ruedas que tiene, el largo y el ancho. Y nos damos cuenta de que hay dos campos de clase que aún no hemos utilizado en nuestro programa, que son el campo climatizador y el campo tapicería. Se refieren a extras que pueden tener nuestros coches. A la hora de construir un coche, bueno, pues podemos establecer que tenga climatizador o que no lo tenga. Por eso este campo es de tipo boolean, porque si tiene climatizador vamos a hacer que sea true y si no tiene climatizador, pues que sea false. Y el campo tapicería, que es de tipo string, bueno, pues para especificar si la tapicería es de tela, es de cuero o de cualquier otro material. Pero aún no los hemos utilizado. Entonces la pregunta que surge es cómo podemos nosotros establecer para cada uno de nuestros coches si uno tiene climatizador, si el otro no lo tiene, qué tipo de tapicería tiene cada coche, etc. Hay varias alternativas. Podemos establecer el valor de estos campos, climatizador y tapicería, en el constructor, o bien en el primer constructor o bien en el segundo. Podemos hacer perfectamente lo siguiente, podemos decirle que climatizador, en el primer constructor por ejemplo, vamos a ver si lo escribimos bien, es igual a true, que era de tipo boolean, pero claro, esto lo que consigue es que todos los coches que construyamos utilizando el primer constructor por defecto, es decir, como estado inicial, tengan climatizador. Quizás deseas que sea así. Si este es tu deseo a la hora de construir tu programa, perfecto. Pero lo que yo pretendo es poder establecer a cada coche si tiene o no tiene climatizador. En ese caso no es buena idea decir climatizador true en un constructor, ya que le daría por defecto que sí tiene climatizador. Así que lo más adecuado en este caso sería construir lo que se conoce como un método setter. Un método setter es aquel que establece, de ahí lo de setter, set en inglés quiere decir establecer. Se les denomina así a estos métodos porque están dedicados a establecer propiedades a los objetos, ¿no? Entonces lo adecuado sería construir un método setter que sea capaz de establecer si nuestros objetos tienen o no tienen tanto climatizador como el tipo de tapicería que tienen. ¿Cómo se construyen este tipo de métodos? Es muy sencillo. Vamos a situarnos, por ejemplo, a continuación del método anterior getInfoCoche, aunque lo podríamos hacer en cualquier parte de la clase. Bueno, pues por seguir un orden y una coherencia, yo lo voy a realizar, lo voy a construir a continuación del método anterior y antes de los campos de clase. Y sería de la siguiente forma. En primer lugar, el modificador de acceso public, para que este método setter que vamos a construir sea accesible desde fuera de esta clase. Necesito que se pueda acceder desde fuera, por eso public. Este método setter no va a devolver nada, es una de las características que tienen los setter. Los setter no tienen instrucción return. Su objetivo no es devolvernos una información, es lo contrario. El objetivo de un setter es establecer información, dar valor a las propiedades. Por ese motivo, a continuación del public no podemos especificar ni string, ni int, ni double, ni nada por el estilo porque no va a devolver nada. Los métodos que no devuelven nada en C Sharp y en otros lenguajes son métodos de tipo void. Si os fijáis, el método main principal de todas nuestras clases es un método de tipo void, porque el main jamás devuelve nada. Nunca encontraréis una instrucción return dentro de un método main. Es muy fácil distinguir cuándo debo utilizar el void y cuándo no. Si tu método lleva return, no lleva void. Y si lleva void es porque no hay return. Es así de sencillo.
Y después del void, el nombre del método. Y aquí os digo algo parecido o igual a lo que os dije a la hora de construir el método getInfoCoche. Si recordáis el vídeo anterior, os dije que al construir el método getInfoCoche, el nombre del método puede ser el que vosotros queráis. Dame información de coche, dame infocoche, como queráis. Pero por convención, ya que es un getter, se suele utilizar como nombre del método la palabra reservada get y a continuación lo que quieras. Lo mismo ocurre con un método setter. Puedes llamarlo como quieras, pero por convención, el nombre de estos métodos es la palabra reservada set y a continuación el nombre que quieras. Como este método lo que va a hacer va a ser establecer los extras de nuestros coches, pues le voy a llamar setExtras. Abrimos los paréntesis del método y dentro de estos paréntesis aquellos parámetros que le queramos pasar al método si lo necesitamos. Y en este caso sí que vamos a necesitar pasar parámetros a este método setter. Para empezar, le voy a pasar un parámetro de tipo boolean, al cual voy a llamar, por ejemplo, param_climatizador. En este parámetro pretendo almacenar, pues, si el coche que estamos construyendo en cada momento tiene o no tiene climatizador. Y como segundo parámetro, este tiene que ser de tipo string, ya que la tapicería es un campo de tipo string, pues le voy a llamar param_tapicería. Abrimos la llave del método setter, la vamos cerrando. Dentro de este método vamos a hacer algo muy sencillo. Le vamos a decir que el campo de clase climatizador va a ser igual a lo que le pasemos a este método por parámetro a param_climatizador. De tal forma que si cuando utilicemos este método setter con un objeto, aquí le pasamos true, pues ese true se almacena en climatizador. Si aquí en param_climatizador le pasamos false, pues ese false se almacenará en climatizador. Y debemos hacer lo mismo con el otro campo y el otro parámetro. Vamos a decirle que el campo tapicería de la clase tiene que ser igual al parámetro tapicería que recibirá este método cuando se le invoque, cuando se le llame. Y ya está, con esto hemos construido nuestro primer método setter. Normalmente un método setter va acompañado de su correspondiente getter. Es decir, si tenemos un método para establecer los extras, lo suyo sería tener también un método para obtener esos extras, para imprimir, en este caso en consola, cuáles son los extras de cada vehículo. Tenemos la posibilidad de obtener los extras desde el mismo método getInfoCoche que construimos en el vídeo anterior. Pero lo voy a hacer en este caso separado, es decir, voy a crear nuestra primera pareja de método getter y setter, es decir, método setExtra y su correspondiente getter. Getter, que sería muy similar al que hicimos en el vídeo anterior para obtener información del coche. En primer lugar, modificador de acceso public para que se pueda acceder a él desde fuera. Y ahora sí que tenemos que especificar este método getter qué tipo de dato nos va a devolver. Y lo que nos va a devolver va a ser un string, exactamente igual a como hicimos en el getInfoCoche. Así que public string. Y ahora nombre que le vamos a dar a este método. Bueno, pues en este caso se llamará getExtras. No va a recibir ningún tipo de parámetro este método. Y nos da error hasta que no especifiquemos con la instrucción return que nos va a devolver. En este caso, el Visual Studio nos marca error porque detecta que no es void, es string. Y como es string, debe devolver obligatoriamente un dato, una información. Por eso, hasta que no completemos la instrucción return, ese error no desaparecerá. Va a ser muy sencillo, como os decía. Va a ser un método que nos va a devolver return un string. Fíjate cómo ahora ya ha desaparecido el error del nombre del método. Y aquí pues vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Extras del coche, por ejemplo. 2 puntos. Una barra invertida y n para que nos haga un salto de línea. Y aquí comenzamos a concatenar. Por ejemplo, tapicería. 2 puntos, un espacio. Y esto lo concatenamos con el campo tapicería de la clase. Con el valor que hay almacenado en ese campo. Y a continuación lo concatenamos con climatizador, dejo un pequeño espacio entre las comillas y climatizador para que no lo escriba todo seguido cuando nos devuelva la información. 2 puntos, comillas, y esto lo concatenamos con el campo climatizador de clase. Y aquí punto y coma. Ya está. Esto es lo que nos va a devolver ese método. Tal y como tenemos el programa, pues podemos perfectamente ya obtener los extras de cualquiera de nuestros coches. Claro que si todo va bien, debería decirnos que tapicería no hay ninguna en absoluto y climatizador debería decirnos que false. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos a nuestra clase principal, donde tenemos construidos del vídeo anterior coche 1, 2 y 3. Recordar que aquí ya habíamos pedido la información general de coche 3. Bueno, pues vamos a pedir también con otro console write line,
pues que nos devuelva, que nos diga qué extras tiene ese coche 3. Así que coche 3, punto. Y fíjate como en el menú IntelliSense de Visual Studio nos aparece entre el listado de métodos, pues getInfoCoche, que es el que utilizamos en la clase anterior, pero también vemos aquí el método getExtras, que es el que acabamos de construir. Bueno, pues getExtras. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa con control F5, bueno, pues aquí la consola nos da toda la información que hemos especificado en el main. Esta es la información de coche 1, esta es la información de coche 2 y es aquí donde empieza la información de coche 3. Por un lado nos da la información general y eso lo hemos conseguido con la llamada a getInfoCoche. Nos dice pues que tiene 4 ruedas, el largo y el ancho en concreto, y a continuación entra en acción getExtras y es lo que nos devuelve a continuación, ¿no? Nos dice extras del coche, aquí he puesto un punto y coma sin querer, debía haber puesto 2 puntos, tapicería en blanco, como os dije, y climatizador false. ¿Por qué nos devuelve esto? Pues porque le estamos diciendo que nos dé los extras de coche 3, pero no hemos utilizado el setter, no hemos establecido si este coche tiene tapicería o qué tipo de tapicería tiene y si tiene climatizador o no. Analicemos por qué la tapicería aparece en blanco y el climatizador aparece en false. Si no hemos establecido si tiene o no tiene climatizador, ¿por qué me da false? Si no hemos establecido el tipo de tapicería, ¿por qué sale en blanco? Bueno, pues esto se debe al valor por defecto de las variables, de los campos. Nosotros, de momento, en ningún lado de nuestro código le hemos dicho a nuestros coches qué valor tiene climatizador, true o false, ya que es de tipo bool, y tampoco le hemos dicho qué valor tiene tapicería, que es de tipo string. Cuando tú en C# no especificas qué valor tiene una variable, esta coge el valor por defecto. El valor por defecto de una variable de tipo boolean es siempre false, por eso climatizador nos dice false. Y el valor por defecto de una variable de tipo string siempre es una cadena vacía. Es como si dentro de las comillas no escribiéramos nada. Por eso sale en blanco, porque es un string, una cadena de texto vacía. Si nosotros queremos establecer climatizador y tapicería y después obtener esa información, debemos ir a la clase principal y utilizar el método setter antes del getter. Es decir, antes de pedirle los extras, debemos establecer qué extras tiene. Y eso pues lo podríamos hacer justo antes de llamar precisamente al método getExtras. Y lo hacemos con el nombre de instancia, en este caso coche 3, que es al que le queremos establecer los extras, punto, y es ahora donde utilizamos el método setExtras. Fíjate que al abrir paréntesis, Visual Studio detecta que este método debe recibir en la llamada 2 parámetros, uno de tipo boolean y otro de tipo string, porque así lo hemos construido nosotros. Y es lo que debemos pasarle. Hasta que no le pasemos 2 parámetros y de ese tipo en concreto, boolean y string, no desaparecerá el error que nos está marcando ahora mismo. Vamos a decirle que este coche 3 sí tiene climatizador, true, y vamos a decirle, pasándole un string, entre comillas, que la tapicería, por ejemplo, va a ser de cuero. Después de la llamada al método setter, punto y coma. Ya sabéis que el método main se ejecuta de arriba abajo. Bueno, pues en primer lugar me va a dar la información general de coche 3, después va a darle a coche 3 una serie de extras, que es climatizador true, tapicería cuero, y después me va a devolver cuáles son los extras de ese coche. Si guardo cambios y ejecuto el programa con F5, fíjate cómo ahora sí que me está diciendo que la tapicería es de cuero y climatizador true. Podríamos haber utilizado para el climatizador una variable de tipo string también para que no salga true, sino que ponga climatizador sí o climatizador no o cualquier otra cosa perfectamente. El único motivo por el que lo hice de tipo boolean es para empezar a practicar con este tipo de variables, con variables de tipo boolean, pero lo podíais haber declarado también como string, igual que hemos hecho con tapicería. Llegados a este punto y por seguir con la lógica, ¿no?, a la hora de construir una clase de tipo coche, todos los coches tienen una tapicería. Luego está que pagues más, ¿no?, en el concesionario de coches y la tapicería que traen los coches por defecto, pues la cambies por una tapicería superior. Es decir, es muy frecuente que los coches vengan con una tapicería de tela y esa tapicería de tela, pues si tú quieres pagar un poco más, la cambies por una de cuero. Entonces la tapicería de cuero sería un extra. Nosotros no tenemos nuestro programa así, nuestro programa no funciona de esa forma. Nuestros coches, por defecto, no tienen una tapicería de tela. Sí que nos permite establecer como extra una tapicería de cuero, como hemos visto ahora, y si se nos antoja de cualquier otro material,
Pero si queremos que nuestros coches tengan por defecto una tapicería de tela, ¿qué deberíamos hacer? Pues seguramente muchos de vosotros ya lo sepáis, ¿no? Y se os esté ocurriendo. Si yo quiero que mi coche por defecto vengan con una tapicería sencilla de tela, lo que debo hacer es crear esa tapicería de tela dentro del constructor. Es decir, dar como estado inicial de mis coches que la tapicería es de tela. No tengo más que agregar en cada uno de los constructores que la tapicería va a ser igual a tela. Tanto en el primer constructor que hicimos en el vídeo anterior, como en el segundo constructor. De tal forma que si yo ahora guardo cambios, comento o quito la línea donde le estoy dando extras a coche 3 y sin darle extras, porque esta línea ahora mismo está comentada, le pido los extras con el método getExtra, me debe decir que tiene tapicería de tela y que el climatizador es false. Si yo guardo cambios y ejecuto, vemos cómo efectivamente es así. Aquí tenéis cómo le está dando por defecto una tapicería de tela. Quizás con esto que acabo de hacer terminéis de entender del todo lo que vimos en el vídeo anterior. La utilidad de un constructor, dar estado inicial a un objeto. Si tú, este estado inicial en el cual la tapicería es de tela, lo quieres cambiar por una tapicería de cuero, entonces dale esos extras. Quito ahora la línea comentada de set extras y ahora al darle extras, lo que hace es reemplazar la tapicería de cuero por la tapicería de tela. De tal forma que si guardo y ejecuto, vemos como ahora la tapicería pues es de cuero. Y climatizador true. Si echamos un vistazo a este primer método setter que hemos construido, donde estamos estableciendo pues los extras, aquí lo tenemos, public void set extras, bool paran climatizador, stream paran tapicería, fijaos en una cosa. Dentro de este método setter estoy haciendo referencia por un lado al campo de la clase, que se llama climatizador, porque lo hemos declarado dentro de la clase. Aquí está. Y también estoy haciendo referencia al campo de clase tapicería, porque lo hemos declarado en la clase. Aquí está, tapicería. Y por otro lado, pues estoy haciendo referencia a los parámetros que recibe el método. Por un lado, paran climatizador y por otro lado, paran tapicería. Pero imaginaos lo siguiente. Imaginaos que a la hora de establecer parámetros en el método setter, pues en vez de darle un nombre diferente al que tiene el campo de clase, se me antoja, se me ocurre darle el mismo nombre. Es decir, en vez de llamar al primer parámetro paran climatizador, lo llamo climatizador. Y en vez de llamar al segundo parámetro paran tapicería, pues lo llamo tapicería. Exactamente igual al nombre que le he dado a los campos de clase. ¿Qué ocurre en esta situación? Bueno, también tengo que cambiar el nombre, evidentemente, dentro del método. Ya no existe paran climatizador porque lo he sustituido por climatizador. Ya no existen para tapicería porque lo he cambiado por tapicería. Bueno, pues aquí hay lo que se llama un problema de ambigüedad. Ya que el parámetro se llama exactamente igual que la clase, tanto en climatizador como tapicería, cuando yo pretendo asignar el valor con las instrucciones que hay dentro del método, el intérprete de Syssar no sabe exactamente si me estoy refiriendo, cuando pongo climatizador, al parámetro o al campo de clase. Y lo mismo ocurre con tapicería. No sabe si me refiero al parámetro o al campo de clase, porque tienen exactamente el mismo nombre. Esta complejidad te la quitas de en medio haciendo lo que he hecho yo anteriormente, llamando a los parámetros de forma diferente a los campos de clase. Pero hay muchas veces que es difícil que se te ocurra un nombre diferente, o mejor dicho, se intenta que el nombre de los parámetros sea lo más identificativo posible. Vais a ver muchas veces en programas complejos, en cualquier lenguaje orientado a objetos, que ocurre esta situación, que el parámetro de un método tiene exactamente el mismo nombre que un campo de clase. Fijaos que Visual Studio me subraya en verde estas instrucciones. El subrayado en verde no indica error, pero sí que indica otra circunstancia, indica quizás una advertencia, ¿no? Si dejamos el ratón quieto encima de ese subrayado en verde, fijaos que me está diciendo asignación a la misma variable. ¿Quería asignar otro elemento? Es decir, no hay un error como tal, pero hay una ambigüedad en los nombres. Si nosotros dejamos esto así, guardamos cambios, recordar que al coche 3, lo tengo por aquí arriba, le hemos dado true y cuero. Si nosotros dejamos esta situación así, guardamos cambios y ejecutamos, vemos como, a pesar de que le he dado tapicería de cuero, le está dando tela.
Y a pesar de que le he dado climatizador true, le está dando false. Es decir, nuestro método setter no está funcionando como debería. Y es por esta ambigüedad, porque no sabe a qué nos referimos. ¿Cómo solucionamos esta situación si no queremos o no podemos, por otras circunstancias, cambiar el nombre de los parámetros? Bueno, pues ahí entra en juego la palabra reservada this. Iremos viendo a lo largo del curso que se le pueden dar diferentes usos a esta palabra reservada en programación orientada a objetos. Y uno de esos usos es diferenciar cuándo me refiero a un campo de clase y cuándo me refiero a un parámetro. Cuando quieras hacer referencia a un campo de clase, deberás utilizar la palabra this delante de ese campo de clase. Es decir, si yo ahora pongo this.climatizador, lo que estoy haciendo con esta instrucción es decirle al intérprete de C#, a nuestro programa C#, que ese climatizador hace referencia a la variable de clase, al campo de clase. Lo mismo ocurriría si ponemos aquí this.tapicería. Con esto le digo que este climatizador hace referencia a this, es decir, a este objeto en el que nos encontramos, a la propia clase, al campo de clase. Y lo mismo ocurre con tapicería. Seguramente estáis pensando que qué complicación, ¿por qué no llamarlo diferente como hemos hecho hace un instante y puedes prescindir del uso del this? Bueno, descubriremos más adelante en el curso, cuando los programas sean más complejos, que esto no siempre es tan recomendable, ¿no? Y ahí entraría en juego el uso del this. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa nuevamente, pues vemos cómo ahora sí funciona. Le está dando el cuero y el climatizador que hemos establecido en la llamada al método setter. Y para terminar este vídeo, pues voy a mencionar una utilidad que tiene el lenguaje C# y Visual Studio, que es la posibilidad de dividir nuestras clases en trozos. Mirad, estas aplicaciones que estamos realizando nosotros son extremadamente sencillas, porque el único objetivo que tienen es enseñaros los fundamentos de la programación orientada a objetos. Pero cuando pasas a real, es decir, cuando vas a programar una aplicación real y utilizas programación orientada a objetos, utilizas clases, métodos, campos de clase, etc., las clases son extremadamente largas. Esta no lo es. Es cierto que tiene pues, una serie de líneas de código, como podéis ver, nuestra clase coche, pero tampoco es demasiado larga. No es nada infrecuente que una clase compleja de una aplicación real pues pueda tener a lo mejor 2500 o 3000 líneas de código. En esos casos, manejar a la hora de programar por parte del programador, manejar esas clases es bastante costoso. Localizar un error a veces cuesta. Bueno, pues hay una pequeña ayuda que consiste en dividir una clase en trozos. Lo vamos a hacer con la nuestra, que no es necesario porque es muy pequeña, pero para que veáis cómo se hace. Cuando tú quieras en C# dividir una clase en trozos, lo único que debes hacer es, en primer lugar, determinar qué quieres que esté en cada trozo. Es decir, tenemos una clase coche. Imaginemos que vamos a dividir esa clase coche en dos trozos. Pues tienes que determinar qué quieres que aparezca en el primer trozo y qué quieres que aparezca en el segundo trozo. Nuestra clase, tal y como está construida, quizás sería buena idea que el primer trozo pues tenga la sobrecarga de constructores y el segundo trozo pues tenga los getters, los setters y los campos de clase. Por ejemplo, aunque esta división la puedes cambiar, puedes hacer lo que quieras. En ese caso lo que debes hacer es utilizar la palabra reservada partial delante de la definición de clase. Partial class coche. Y abrir la llave, como hemos hecho normalmente, y cerrar la llave de esta clase parcial allí donde quieras. En nuestro caso es al final de los constructores. Ahí está. Ahora nos da error un montón de código porque nos falta algo. Y es establecer el segundo trozo. El segundo trozo comenzará justo antes del primer getter. Bueno, pues ahí declaras nuevamente partial class coche. Abres la llave y esa llave que abres no hace falta cerrarla porque ya la tenemos. Correspondería a la llave de cierre de la clase que ya estaba. Fíjate cómo ahora desaparecen todos los errores. ¿Qué tenemos ahora? La clase coche dividida en dos trozos. Esto lo hace más manejable. Aquí podemos incluso incluir un comentario de esta forma que indique una división visual. Bueno, pues que sepáis que esto es posible. No lo vamos a necesitar nosotros de momento, pero es posible realizarlo en C# y en Visual Studio. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que este sigue funcionando exactamente igual.
vemos que al utilizar la palabra reservada partial en ambas clases, en el constructor se están reconociendo los campos de clase que hemos declarado en el otro partial class, ¿no? En definitiva, es como si se tratara de la misma clase. Y también deciros que cuando las clases son muy largas y tienen mucho código, también nos ayuda muchísimo el panel explorador de soluciones. En el explorador de soluciones debemos de tener un archivo que es el de program CS. Si desplegamos este archivo vemos que hay dos ítems, program y coche. Y si desplegamos coche, que es lo que hace referencia a nuestra clase, vemos que aquí nos señala, en este explorador de soluciones, todos los métodos y todos los campos de clase, todas las propiedades y además sus tipos. La ayuda consiste en que cuando tengas una clase con miles de líneas de código, si tú seleccionas un método o un campo de clase en el explorador de soluciones, Visual Studio te lleva a él. Por ejemplo, si no encuentras dónde está definido la propiedad ancho, pues haces un clic en la propiedad ancho en el explorador de soluciones y Visual Studio te lleva exactamente a donde está declarada esa propiedad ancho. Si no encuentras, por ejemplo, el método setExtras, pues haces un clic en setExtras y Visual Studio te lleva automáticamente a donde está declarado ese método setExtras. Es decir, este explorador también ayuda cuando las clases son enormemente largas. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.